Si tú no mataste a mi esposa, entonces fue Renata. ¿Qué me dices del bikini de Adriana que estaba en el closet de tu mamá? ¿Quién eres tú? Lo que sí te puedo decir es que tu mamá le pidió a una tal Eva que mintiera para protegerla y hacerte creer que no tenía nada que ver con la desaparición de Adriana. Ese traje de baño es mío. Necesito ver exactamente cómo era ese bikini. No te vas de aquí si no me explicas qué está pasando. Fue mamá, Cami. Ella mató a Mariana. ¿De dónde sacaste esa locura, Francisco? ¿Cómo puedes decir que mamá es una asesina? Olvídalo. No, Cami, olvídalo. Son tonterías, ¿sí? Mejor me largo. No, de ninguna manera. Primero lo del bikini y ahora esto. Necesito entender. Puede ser que mamá sea un monstruo. Y daría un brazo por estar equivocado. A ver, Francisco, mírame. Tú sabes perfectamente que no soy la fan número 1 de mamá. Pero matar. Eso no está en su naturaleza. ¿Tú sabes cómo supo la policía que Mariana murió ahogada? A ver, por favor, no me cambies de tema. Estamos con lo de mamá, por favor. Encontraron un bikini. El bikini de Mariana ensangrentado en el mar. La parte de arriba de un bikini. La policía le hizo pruebas de ADN y la sangre era de Mariana. ¿Bikini? ¿Como el que yo encontré? Mamá sabía de la relación con Mariana y tenía miedo de que las cosas fueran mayores y tenía miedo por la compañía. Ya sabes cómo es mamá con la compañía. Es lo único que le importa. ¿Tú crees que la mató? No sé. Para ella, Mariana, en principio era solo un amante. Una aventura, algo simple, pero esta relación fue creciendo. Quizás supo que estaba embarazada. ¿Qué? Hay una posibilidad. No lo sé. Pero quizás estaba embarazada. Interrumpiste el interrogatorio que tenía con Rocío, la supuesta madre de Adriana. Sí. Mira, aquí está el circuito que hacía Adriana todos los días. Pero supuestamente dices que Francisco Javier no tenía ni idea de la existencia de Noelia. Sí. Es porque yo llevaba a Noelia a la escuela todos los días. Yo la recogía de la escuela todos los días. Adriana estaba demasiado ocupada fingiendo ser otra persona. ¿Quién se iba a imaginar que una mujer así tiene una hija? Por lo menos me dan las gracias por resolverles el caso. Sí, claro, ¿quieres mi placa? Mi arma, toma. Mira, Ferrer, no te metas donde no te llaman. Va. Además que las grabaciones y ese mapa no son suficientes. ¿No son suficientes? Entonces, ¿me pueden explicar qué es suficiente para ustedes? Porque cuando se trata de mí, no dan ni un segundo en estar seguros que yo fui el que asesinó a mi esposa, la madre de mi única hija. César, cálmate. Vamos a investigar. No, es que ya no les creo. Mira, lamentablemente, mi trabajo no es convencerte. Solo te voy a pedir algo. No te metas en mi investigación. Es que aquí nunca ha habido una investigación. Desde que desapareció mi esposa, lo único que has hecho es ver la manera de declararme culpable. ¿Te imaginas tu foto aquí, Barros? Policía local detiene a feminicida millonario. Piénsalo. Y no fue él, fue su madre. Según tú. Ya va a ser el cumpleaños de mi hija. Lo único que quiero es pasarlo con ella, así que por favor, asuman que soy inocente y déjenme regresar a mi casa. Regrésate para la oficina. No voy a poder, señor pastor. No me tires de loco. Escúchame por lo menos. ¿Sabes qué? No me metas en todo esto, no quiero saber. Es que tú no tienes idea lo que esta mujer está haciendo con mis hijos. Los está manipulando completamente para ganar poder. No justifica que la quieras matar.
Tú sabes muy bien que a ella no le importa si Francisco se casa o no se casa, si Camila se enamora o si Tomás sale un día bien pedo de una semana. Tus hijos son adultos. ¿Qué tipo de show es este? Y en mi empresa, ya te dije que tienes que ser más cuidadosa. Nos guste o no, tenemos una imagen que cuidar. Aprendes a huirte a tiempo como las ratas. ¿Qué? Tenemos reglas en nuestro acuerdo y me molesta que no se cumplan. Necesito que me digas todo lo que pasó en esa clínica. Francisco, no sigas. Fui yo quien sacó esa conclusión del posible embarazo. Puedo estar equivocada, por supuesto, pero solo sabemos que la vieron llegar a una clínica de fertilidad, nada más. Algo le tuvieron que haber dicho en ese lugar. ¿Eh? ¿Con quién fue Mariana? ¿Era un embarazo confirmado? Ya, tranquilo, no le hables así, ella no sabe. Todo lo que sé ya yo se lo dije a Camila. A mí no me dijeron más nada. ¿Estaba embarazada o no estaba embarazada? Paco, porque ya estuvo. Ya te dijo todo lo que sabe. Investiga tú, por tu parte, ¿ok? ¿Quieres parar de atosigarla, por favor? ¿Y si ese hijo era mío? ¿Y si Mariana murió embarazada con mi hijo, qué? ¿No tengo derecho a saberlo? Por supuesto que tienes derecho. Pero las respuestas que buscas no están aquí, no las tiene Inés. Sí. Paco. ¿Qué? Voy a salir. Tengo algo importante. Después te platico. Te voy a pedir que nunca regreses a mi casa. Que no te vuelvas a acercar ni a mi hija, ni a nadie de mi familia. César. Aunque Adriana no era mi sangre, yo la quiero como una hermana, como una hija. Y la conozco mejor que nadie. Es que bueno saberlo. Pero eso no me sirve de nada. Tienes una hija encantadora. De verdad. Y ahora que la conozco, no entiendo por qué Adriana quiso repetir la misma historia cuando la abandonaron a ella. Yo no me creo ese cuento de que Adriana era huérfana. ¿Cómo puede estar tan ciego? Mira, si de verdad me quieres ayudar, dime si Adriana te dijo algo de su embarazo. Necesito saber si ese hijo era mío o de Francisco Javier. No lo sé. De verdad no lo sé. Si lo supiera quizás se lo diría, pero Adriana nunca me dijo nada. Te lo juro. Ay, qué poquito te tardaste en extrañarme. Necesito hablar contigo. En persona. Ya va. Camila. Comprendo que te metiste en la alberca de mi casa. Y en un ataque de desenfreno y de locura, se te quedó una parte de tu bikini. Y que por alguna razón fue a dar a mi recámara. Sí. La verdad me da mucha pena contigo. Yo le había pedido a tu Ajá, hermana. muy bien. Descríbelo. ¿Perdón? El bikini. Quiero una respuesta rápida y corta. Cuéntame, ¿cómo era ese bikini que dejaste en mi casa? No entiendes. Yo no sé mentir, nunca lo he sabido. Tú me estás empujando a hacerlo. Todo el mundo sabe mentir, José. No. Fíjate que no, yo no.
Yo me pongo nerviosa, me empiezan a sudar las manos, empiezo a temblar, empiezo a hablar sola. Ya te dije que pienso en voz alta y no es metáfora. A ver, ok, a ver. Tranquila. Sí, tranquila. No te va a pasar nada de eso. ¿Por qué mejor no les cuentas todo? Igual se van a enterar y no es tan mala noticia. No, y así mejor tú y yo tenemos un secretito. ¿Qué te parece? Pues no me parece. Ok. ¿Tú fuiste amante de Mariana? No Por eso ella hizo eso contigo, ese hijo. No vamos a hablar de ella. Pues vas a tener que hacerlo. Porque ya que me quieres para tus secretitos, me vas a tener que contar la historia completa. ¿Se iban a casar? No. No nos íbamos a casar. Ella era mi amiga, igual que tú. Amiga. Los amigos no hacen lo que ustedes hicieron. Te la presentó tu hermano. No me la presentó mi hermano, yo la conocí. Mucho antes que todos ustedes. Pues era un bikini, Camila, un bikini cualquiera, un bikini. No, dime bien. ¿Qué color, qué forma, qué tenía, qué textura? Porque yo sí lo vi. Y bien. A ver, era un bikini de colores. La verdad no... Camila, no recuerdo bien, lo dejé en el apuro. Eva, espero que mi mamá te esté pagando una fortuna por esta mentira. Porque a nosotros nos está saliendo carísimo. Camila, no te vayas, por favor, déjame... Tienes vergüenza. ¿Y tú? Vienes y ni siquiera me pasas a saludar. Te dejé saludos con Eva. Pídeselos. ¿Qué quería? Pues quería que le describiera el famoso bikini que nunca vi. Señora Renata, ¿en qué lío me metió? Usted me hizo mentir y ahora parece que Camila sabe todo. Francisco Javier del Río, ¿has venido a hacer algún trámite? ¿Cómo estás? Sí, Qué gusto verte. vine a mover unos dólares. Bueno, cualquier cosa que se te ofrezca, solo dímelo, ¿sabes? Perfecto. ¿Sabes que sí? Creo que me puedes ayudar en algo. ¿Y te gustó la comida del recreo? No. Por eso la próxima vez debo traer mi comida de la casa. Sí. Bye, Gaby. Nos vemos mañana. Ok, bye. Papi, si te ve la policía aquí, te va a regañar. Yo prometí no visitarte en la casa, pero de la escuela nadie dijo nada. Te extraño mucho, papito. Yo también, mi amor. Pero estoy seguro que el juez muy pronto nos va a dejar estar juntos otra vez, vas a ver. Entonces no la riegues y no te arriesgues a que nos cachen. Está bien. Lo que usted diga, mi capitana. En realidad vine a ver cómo estabas, mi amor. ¿Cómo te sientes? Triste por lo que dijo esa señora Rocío. La que dijo que no es mi abuela. Mi amor, acuérdate. Mucha gente que dice muchas cosas, pero no a todos hay que creerlas, ¿ok? Pero dijo que mi mamita estaba muerta. No importa lo que digan. Lo importante es lo que sientas aquí en tu corazón. Y que siempre te acuerdes que tu mami te ama muchísimo. Papito, si mi mamita estuviera muerta, yo lo sabría. Sentiría un hueco aquí, en mi corazón, como tú dices. Pero todavía puedo sentir sus abrazos. Y yo creo que sigue viva. Yo también, mi amor. ¿Estás seguro que no estabas enamorado de ella? Porque era muy bella. Sí, era guapa. Sí, muy. Pero no. No estaba enamorado de ella. Yo sabes que todavía me acuerdo de la manera en la que la conocí.
Nunca se me va a olvidar. No, ya viste, velo. Ahora sí, a ver. Sí. Es el último. A ver. ¿Cuál último? No. ¿Cuál último? El último por ¿Sabes mi favor. tamañito? ¿No tomas tú? A ver, ¿ustedes qué están tomando? ¿Qué? ¿Sabes qué? Dame una ronda de lo que sea que estén tomando todos. Lo que sea. Ya invitaste a todos. ¿Qué tiene? ¿Cuál es el pedo? A ver. ¿Y mi shot? Ten. ¿Mi shot dónde está? Órale, Tommy. Vas con todo. Bueno, ¿y qué onda? ¿No te gustan las mujeres? Sí. Ok. O sea, tú eres preciosa. No, por ahí, por favor, no. No me des explicaciones, please. Tú no eres mi tipo tampoco. ¡Auch! O sea, yo no me refería a eso. Relax, por favor. Al contrario, esto me hace feliz. ¡Qué felicidad! Al fin, algo sin tensión sexual, oye. Es la excepción tener un hombre así enfrente que no se quiera revolcar conmigo y eso me da tranquilidad. Estoy suelta, segura, en paz. ¡Salud! Salud por eso, salud. ¿Vamos a bailar o qué? Nunca me había sentido tan cercano a alguien tan rápido. O sea, en pocas horas yo sentía que la conocía como a nadie. Sí. Es lo que nos hace sentir a todos, Mariana. Que somos importantes. ¿Estás seguro que no te enamoraste? Yo no me puedo enamorar de ninguna mujer. ¿Por qué? Es complicado. No quiero hablar de eso. Es que Mariana es la única mujer que no me ha... O sea, etiquetado, sí, no me ha encajonado. Pienso mucho en ella, la verdad. Ay. ¿Qué onda, ma? Necesito hablar contigo, Tomás. Ven urgente a mi oficina. Ok, voy para allá. Esto no debería hacerlo sin la autorización de tu madre. Si quieres la llamo, pero sabes lo que va a decir. Sí. Que Francisco Javier es mis ojos, que trata lo mejor que a mí, sí, ya sé. Bueno, solo hay un movimiento poco usual en los últimos 2 meses y bastante grande. ¿Por cuánto? $1 millón, exacto. Ni $1 más, ni uno menos. ¿Y en nombre de quién? Adriana Molina. Hace 3 semanas.